En los últimos días ha tomado una fuerza increíble la idea de convocar una consulta popular. La sociedad está entendiendo o está planteando que es necesaria una reforma institucional. Y yo creo que básicamente está dirigida a dos puntos. Primero, las reformas constitucionales que impulsó el presidente Rafael Correa y que permiten básicamente la reelección indefinida y permiten que Rafael Correa vuelva a ser un personaje político. Bueno, mucha gente está planteando que es necesario derogar estas reformas constitucionales e impedir que Rafael Correa pueda volver a ser candidato a la presidencia de la República, ya lo ha sido en 3 periodos anteriores, y que tenga las herramientas para prolongarse de manera indefinida en el poder. Y el otro punto de reforma en que parecen estar de acuerdo todos es la necesidad de derogar al Consejo de Participación Ciudadana, al quinto poder, porque todos entendemos que ha sido la clave de la impunidad, la clave de la corrupción. Un Consejo de Participación Ciudadana que nombró fiscal a Carlos Polit, que nombró contralor a Carlos Polit, que nombró fiscal a Chiriboga, que se ha hecho, pues, no ha puesto ninguna atención a la corrupción rampante de la última década. Es un organismo al que evidentemente hay que derogar, y hay que derogarlo porque porque en manos del correísmo lo que va a hacer es perpetuar el control sobre los organismos de control que vengan. Y entonces la sociedad entiende que es necesaria básicamente 2 funciones: eliminar la reelección indefinida y derogar, acabar con este consejo que en manos del correísmo ha sido nefasto para el país. De esa manera se entiende la necesidad de una consulta popular. No sé ustedes cómo lo ven. Para mí es indispensable. Yo pienso que Correa, como diría mi tocayo Héctor Lavoe, ya es periódico de ayer, pero el periódico parece que sigue envolviendo a través del aparato correísta que ha quedado. Y básicamente eso se da en el quinto poder, en el Consejo de Participación, que nombra a todas las autoridades de control judiciales y electorales del país. Lo que equivale a decir a todo el Estado, menos el legislativo, el ejecutivo y los gobiernos locales. En este momento hemos empezado ya el nombramiento de la nueva función electoral. Así es, de la del nueva Corte CNE. Nacional de Justicia. Y Así recientemente el Consejo de Participación Ciudadana ha resuelto que no va a informar exactamente del proceso. Sí, para mí hay 2 caminos ahí, y justamente yo como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea estamos tramitando un proyecto de ley sobre este tema. Yo pienso que la solución de fondo es una consulta popular con reforma constitucional para eliminar el Consejo. Evidentemente ese es un camino complejo que toma su tiempo. Pero desde el punto de vista constitucional, ¿eso se puede? Claro, claro. ¿Cuál es el mecanismo? A ver, acuérdense el debate de la reelección indefinida. Decíamos que no se puede hacer enmienda porque esto implica reforma de la estructura del Estado. Pero sin embargo lo hicieron a través de enmienda. Y al cambiar la estructura del Estado, se puede hacer vía reforma constitucional. Cuidado, también hay algunos que están diciendo que solo se puede reformar la estructura del Estado con constituyentes. Eso es falso. Y es contradictorio al argumento que todos dijimos en su momento. Se puede cambiar la estructura del Estado con reforma constitucional. Lo que uno no puede decir, por supuesto, es ya no estamos en democracia, sino en monarquía o en dictadura constitucional. Evidentemente, eso sí requiere una constituyente. Eso es primer punto. Segundo punto, hasta que eso se dé, lo que nosotros estamos analizando en la comisión es por lo menos minimizar el daño en el Consejo de Participación. ¿Cómo? Poniendo en la ley que ninguno de sus integrantes y ninguna de las autoridades que el Consejo nombra puede haber estado, por ejemplo, en un partido político o en altas funciones de gobierno los últimos 10 años, poniendo candados para la aprobación de los reglamentos del Consejo, que pasen a lo mejor por consulta previa de 2/3 de la Asamblea Nacional. Son cosas que se pueden hacer hasta que se dé la consulta y hasta que pasen los candados constitucionales para
poder generar Héctor, el cambio. yo tengo una pregunta. Cuando tú dices hasta que eso se dé, ¿verdad? Estás trabajando tú en una reforma de la ley, ¿verdad? Que sería como la solución más inmediata a este problema que tenemos desde las mal llamadas enmiendas. Sin embargo, digamos, te pregunto a ti, pues ya que estás a cargo de eso, ¿cuáles son los tiempos entre lo uno y lo otro? O sea, ¿cuáles son los tiempos entre una reforma a la ley y cuáles son los tiempos entre un llamado a consulta popular? Depende, en una reforma constitucional puede demorar 1 año, dependiendo. ¿Y tu proyecto cuánto puede demorar? El proyecto, si hay voluntad política para aprobarlo, podría demorar 3 meses. Nosotros estamos listos para aprobar un informe para el primer debate en la Asamblea. Ahora, ahí veremos si hay uno los votos. Nosotros cumplimos con entregar una propuesta. Con este bloque de Alianza País como funciona hoy, no con el bloque de Alianza País como funcionaba durante el mandato anterior, ¿qué tan probable ves tú que un proyecto como el tuyo salga a la luz o que tenga una vía ejecutiva, digamos, Yo pienso que es posible. Yo he escuchado, de hecho, algunas voces de Alianza País que están de acuerdo con la idea. Vamos a ver, evidentemente no es sencillo, pero por lo menos tenemos la responsabilidad desde la comisión de plantear una propuesta en firme, un código de participación ciudadana que trata sobre esto y también sobre otros temas de participación en gobiernos locales, etcétera, pues que ahorita no vienen al caso. Pero acuérdense que con 10 votos sumados a los de la oposición, con 11 votos, perdón, tenemos mayoría en la Asamblea. Yo no veo tan sencillo eliminar el quinto poder vía consulta popular, porque lo que se discutió en su momento, el tema de la reelección indefinida, es que eso no cambiaba la estructura del Estado, que es lo que decían los correístas. Por tanto, enmiendas. O sea, no se estaba cambiando un presidente por un rey. O sea, la primera pregunta es, ¿las reformas constitucionales se pueden eliminar por consulta popular? Reformas, pero en este caso el quinto poder, como bien lo dice... Lo estoy separando. Está separando el tema. Estoy separando el tema. Sí, yo creo que hay 2 puntos que son fundamentales. Primero, las reformas constitucionales, y el otro que es necesario es el de la a más largo plazo, que es lo que no lo sé, lo estamos planteando. De hecho, hay muchos sectores de oposición que ya han pedido consulta popular formalmente. Mae Montaño estuvo la semana pasada en el esa fue la bandera de Guillermo Lasso en la campaña, sí, ¿no? Pero la también popular. se habla de cesar en las funciones, claro, de cesar en las funciones a los actuales miembros del Consejo de Participación. Con lo cual hay que cambiar la ley. Eliminar, cesan, terminan en sus funciones anticipadamente vía consulta popular y se nombra nuevos miembros. Eso es lo que yo he escuchado, que tiene mucha fuerza porque es mucho más factible, mucho tomando más expedito, en cuenta, en todo caso. y se cambian de esa manera los funcionarios que dejó de herencia Correa a Lenín Moreno. Ahí la Asamblea eso es lo que yo veo que gana fuerza. Porque ¿de qué sirve cesar al Consejo si vas a nombrar igualito con el sistema de hoy? Es absurdo. Claro. Por eso tomará más tiempo. Por eso nosotros estamos avanzando, pase lo que pase, si con una propuesta de cambio de ley. No, yo creo que hay que reformar la Constitución. También. Es que no son caminos excluyentes. Lo que nosotros estamos haciendo desde la Asamblea es decir, aquí hay una propuesta de un nuevo código que dentro del marco constitucional, que veremos qué pasa en la consulta y donde el pueblo vota en contra. No creo que eso ocurra, pero digamos que hay que mantener todas las opciones abiertas. Si no se cambia la Constitución, el mal menor para mí es cesar a las actuales autoridades y elegirlas con un mecanismo que dentro del marco constitucional sea lo menos nocivo posible. Para mí, ¿cuál es la vía? Y eso es parte del debate que tiene que haber en la Asamblea y en la sociedad, es endurecer los requisitos para quienes postulan, porque hoy tienes fiscal que era asesor de Correa, presidente del Consejo de la Judicatura que era secretario particular de Correa, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana que era candidata de Alianza País aquí en Guayas. Es decir, algo sistemático. Si hubiera una prohibición de que alguien que ha estado de tal rango para arriba no pueda concursar, eliminas esa posibilidad. Siempre no hay sistema perfecto. En todo caso, vamos a separar los temas. El primer tema es el de las reformas constitucionales y la necesidad del país de salir de esas reformas. Eso creo que estamos todos de acuerdo. Podemos hacerlo, se lo puede hacer, el país lo puede alcanzar a través de una consulta popular. Así es. ¿Quién la convoca? Lo curioso es eso, el presidente no ha dado una sola señal
hasta ahora, o algún anuncio respecto pública, por no supuesto, porque tras bastidores, nadie se lo ha planteado, nadie se lo ha preguntado, él no se ha referido siquiera al tema. Tras bastidores se habla mucho, se habla de Gustavo Larrea, que es el que está también llevando adelante ese tipo de negociaciones, pero nada es transparente, nada ha salido a la luz. Y nos estamos olvidando de algo muy importante, que es el papel que va a cumplir Alianza País en todo esto. No nos olvidemos que ya Correa mandó un par de anuncios hace un par de semanas respecto a la muerte cruzada. Y ahora estaba justamente revisando nuevamente redes y algunas otras cosas en las que nuevamente se está reviviendo la idea de que Alianza País va a promover una especie también de muerte cruzada como una especie de defensa ante lo que Lenin Moreno podría convocar una consulta popular. O sea, la respuesta de Correa va a ser eso. Y la señal que dio el viernes con la salida de los 3 peones. Es guerra. Exactamente. Fue prácticamente una declaratoria de guerra, porque esos 3 señores van a armar un escenario. Pero guerra sin municiones, porque no se puede... Muerte cruzada es cuando el presidente disuelve la asamblea. Exactamente. Digamos que el equivalente desde la asamblea es destituir al presidente con 91 votos. ¿De dónde va a sacar Correa 91 votos en la asamblea para destituir a Lenín Moreno y que Glass sea el presidente de la República? Tiene que empezar por juicio político. Claro, eso es absolutamente inviable, eso es amenaza así de agárrame que te pego. Sin ninguna base, o sea, no hay técnicamente la posibilidad de que haya una más remota cruzada, a no ser que la oposición, el presidente Moreno. O sea, el único que puede convocar en este momento, que pueda dar paso a la muerte cruzada, es el presidente Moreno, y él entiendo que no lo va a hacer. Y si hubiera muerte cruzada, significa que vamos a elecciones presidenciales otra vez. Así es. Y con el presidente Moreno, que tiene rangos más o menos de 80% de popularidad, ¿quién ganaría esas elecciones probablemente? Cuidado. Habría que ver. Sí, pero estamos hablando de un escenario donde... Al menos hoy por hoy, la política nada, puede cambiar en 2 semanas. Nada garantiza, absolutamente nada garantiza que una muerte cruzada va a significar que el correísmo va a ganar nuevamente la asamblea y que va a ganar la presidencia de la República. Es más, lo más probable es que la pierda. Es que sea al revés, pues, que más bien Moreno, si todo siguiera como está ahorita, lo cual en política no se puede decir, pero si todo se mantiene en esta situación, Moreno consolidaría una mayoría en la asamblea propia. De la oposición. También podría ser un verdadero candidato de la oposición. Habría que ver. O sea, podría ser que Alianza País, el ala correísta y el ala morenista fueran desalojados definitivamente tanto de la asamblea como del ejecutivo. Eso es perfectamente posible. En todo caso, quien tiene las de perder ahí es el correísmo duro. La verdad es que yo lo veo muy improbable. ¿Ustedes creen que el país votaría nuevamente por Alianza País? Sí. Lamentablemente creo que sí. Yo creo que pienso sí. Que porque además Moreno en este esfuerzo de descorreizarse, de cambiar estructuras, en esta pelea con Rafael Correa, lo que ha logrado es capitalizar votos de la oposición, capitalizar simpatías de otros grupos políticos y eso se explica con el alto nivel de popularidad que tiene. Es decir, yo no creo que Moreno hoy es visto por el país como se veía a Correa. No, pues bueno, las encuestas creo que son clarísimas, o sea, contundentes. A ver, nadie puede predecir el futuro y la encuesta sirve para todo menos para saber quién va a ganar una elección. Pero pongámonos en los zapatos de Correa y de las viudas de Correa. A ver, ¿qué van a hacer? No tienen los números en la asamblea para destituir a Lenín Moreno. Y si Lenín Moreno disolviera la asamblea y llama elecciones, no te digo qué es lo que va a pasar, pero el escenario más probable de acuerdo al momento de hoy sería que eso juegue a favor de Moreno. En todo caso, no a favor ni de Correa, ni de Marcela Guiñaga, ni de Gabriela Rivadeneiro o Doris Solís. Yo no subestimaría a Correa como candidato. Yo no subestimaría a Correa como candidato. Cualquier cosa puede pasar. Puede que la oposición gane esa elección. Pero es entrar en un escenario donde quien entra con la ventaja. Y yo creo que tampoco hay que subestimar a la oposición. No. O sea, pudiera ser que Moreno y Correa se... ¿Cuál oposición? ¿Correa? No, la verdadera oposición. Porque ahora el opositor de Moreno es Correa. O sea, no puede el otro opositor no asoma. No puede ser que Alianza País sea gobierno y oposición al mismo tiempo. Todo es posible en la tierra del Señor. Yo creo que la gente no vota por gobierno bajo las categorías de gobierno. Pero que aparezca el líder de la oposición, pues entonces. En todo caso, eso, el escenario es bien cuesta arriba para el correísmo. Ahora, yo les hago una pregunta que hace mucho, y digamos, nos hacemos las personas comunes.
Las mal llamadas enmiendas fueron hechas... ¿Cuáles son las personas no comunes? Las personas que no tienen mucho conocimiento sobre la materia constitucional, sobre cómo se hace el debido proceso, por ejemplo, en cómo se atropelló al Estado en las enmiendas constitucionales, que no fueron enmiendas, sino un atropello, ¿verdad? Entonces, en la mente práctica hay el axioma de que las cosas se deshacen como se hacen, o se hacen como se deshacen, a lo mismo. Entonces, si esas enmiendas fueron hechas, o sea, si se logró atropellar la Constitución de esa manera y los derechos de los ecuatorianos, con 91 votos que representaban en ese momento las 2/3 partes de Alianza País, ¿sería posible utilizar el mismo mecanismo hoy en una alianza oposición-morenismo, dejando digamos, a la izquierda más profunda correísta a un lado y deshacer lo que hizo la asamblea anterior? Pregunto. No dan los números. Yo me perdí, disculpe. Bueno, se podría, en teoría, y voy a tomar una declaración que dio públicamente Ana Galarza del Movimiento Creo, de que efectivamente Gustavo Larrea estaba adquiriendo voluntades en la asamblea para hacer una gran mayoría que posibilite el tipo de reforma. Ese tipo de maniobra, ¿no? Sería de las 2/3 partes de la asamblea. Exactamente. ¿Para hacer qué exactamente? Para hacer para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Está, Por ejemplo, el tema así plusvalías, por o sea, ejemplo. o el la tema reelección plusvalías. indefinida. No, porque una cosa es una mayoría para aprobar una ley o para derogar una ley. Una otra mayoría cosa fija. es una mayoría de 2/3 consolidada, partes que permita reformar la Constitución. no las mayorías móviles, no, una mayoría consolidada, que es una mayoría que debería convencida repetirla aparentemente en un año, de pasar a formar parte del bando. Ya, pero la morenista. reelección indefinida es una herencia macabra de ese Moreno proceso de las mal llamadas enmiendas. Entonces, ¿qué pasa si se deshace como se hizo? Pero lo más fácil es hacer una consulta popular. ¿Alguna vez? O sea, ha dicho estar en contra. Viéndolo desde el punto de vista práctico, habló de manera más críptica, fácil que consolidar. De manera críptica el viernes pasado con el 666, con el 666, con el 2021, con el número fue la primera de la bestia, vez, sí. Sí, el número de la bestia aplicando la mecánica cuántica, no lo comprendí, pero... Ojo, pero a ver, más lo sencillo... Lo que Moreno dijo es que el 2020, según él, según sus cálculos cuánticos, el 2021 es el año del retorno de la bestia. Lo dijo de esa manera. Sí. Y él dijo, y él agregó que hay que evitar. Que esto hay que evitarlo porque las profecías no necesariamente tienen que suceder, sino que es un aviso para que los tratemos de evitar. Y entonces fue la primera vez. Fue un pronunciamiento importante, dicho de manera críptica, de manera cuántica. Solo a él le dio 2021, porque el 666, yo no le doy el 2021 por ningún lado. Una acotación ahí, yo creo que mucho más práctico, en vez de construir una mayoría de 2/3, lo cual implicaría... Pero por Dios, sí es hasta más barato, Héctor. No, pero yo estoy hablando políticamente, no económicamente. Más fácil es que el presidente de un plumazo convoque una consulta popular donde pregunte si quiere que haya o no reelección indefinida, si quieren que cese o no el Consejo de Participación, o que se cesen los vocales o que cese el Consejo como institución, donde se pregunte que la comunicación sea un derecho humano y no un servicio público. Yo incluiría ahí el tema de la tabla de consumo de drogas, que llevamos 100 días de asamblea. Todo el mundo habló de eso en la campaña, se ha planteado y hasta ahora sigue en el aire, y es un tema además que es mucho más popular que los que acabo de mencionar, que en la calle mucha gente no le interesa mucho de lo que estamos hablando, pero el tema de la droga es un tema muy sensible que tiene 90% de aceptación, que se elimine esa tabla. Y eso para Lenín Moreno en así momento, el camino más viable es todo. Que el presidente de la República, que el presidente Moreno convoque por sí mismo a una consulta popular para terminar con las reformas constitucionales y para terminar con la reelección, básicamente con la reelección definida. Es el presidente Moreno quien tiene la llave en este momento para terminar con la capacidad política de Rafael Correa. Y la única manera de hacerlo es mediante una consulta popular que, convocada por diversos sectores, pareciera que tiene una aceptación de todos los sectores. Y según las encuestas, y no de ahorita, sino de incluso cuando se aprobó pues la reelección indefinida, la gente está a favor de estos cambios. Tanto es así que por eso no se le consultaron, porque sabían que iban a perder las elecciones. Tenemos que ir a un corte en este momento.